Sí, señor Yo no Aragón. puedo cuestionar porque todas estas son proyecciones que se hacen a futuro. Estamos situados en el 2010, donde las tendencias de crecimiento eran muy optimistas, el país estaba con un crecimiento económico bastante interesante, el sector eléctrico estaba creciendo a ritmo acelerado, entonces todas las proyecciones que se hacían pensando en 5 años, 10 años a futuro, indicaban que esa tendencia podía seguir. Pero habían licitaciones hasta el 2020. No estoy seguro, esa parte no estoy seguro, esa es su aseveración, yo no estoy seguro. Le vamos a alcanzar al señor Aragón las licitaciones que habían hasta el 2020, por favor. La situación real es probable que sea así, porque las predicciones han fallado. O sea, si nos ponemos en la situación ahora, decir qué pasó realmente en estos 5 o 6 años, no se han cumplido estas predicciones. Estas predicciones han quedado cortas por varios factores, así como la economía del país se quedó corto, bajamos el ritmo de crecimiento, bajó el ritmo de crecimiento de la electricidad, entonces se presentó un fenómeno que se llamó, en algún momento se preocupó también el ministerio, cuando yo ya no estaba ahí, por supuesto, de por qué las empresas distribuidoras habían quedado sobrecontratadas durante el año pasado, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué quedaron sobrecontratadas? Porque no se cumplieron las previsiones, o sea, según este informe, el año 2016 hemos debido estar en 7.564 megavatios. Nosotros no hemos llegado a 7.000 el año pasado. Estamos con un error, digamos, de cálculo de 500 megavatios. Entonces, sí, no es que uno sea... Cuando hacemos proyecciones a futuro no vamos a hacer la bola. Y hay otro concepto que tenemos los del sector eléctrico. No hay peor energía que la que no se produce. O sea, el costo de no tener energía eléctrica es muchísimo más caro que incluso quemar petróleo. Entonces, hay estimados en el sector eléctrico que dicen que 1 megavatio hora que se raciona puede significar para la economía hasta $3.000 por megavatio hora. Algunos dicen que hasta $6.000 por megavatio hora. Entonces, el criterio general que manejamos es ándate por el lado de la demanda optimista, que para tus previsiones va a ser el lado conservador. ¿Qué pasa si realmente crece el país a esa tendencia? ¿Qué pasa si realmente llegamos a esa cifra y no hemos tomado las previsiones? Incurrimos en racionamiento. Entonces, la lógica de quienes trabajamos en el sector es mejor asegúrate, sobreestoquéate, sobreoferta, antes que te quedes corto, porque el racionamiento eléctrico es una de las deficiencias mayores. Violeta. Gracias, Presidenta. Solamente en línea con lo que está explicando el señor Aragón. De repente sería bueno que también nos explique cuál es el promedio de tiempo que toma hacer una hidroeléctrica. Me imagino que según la dimensión de los proyectos, lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años, hay un estimado, por lo cual hacer un proyecto no significa que tome unos meses, sino entiendo que son más bien algunos años, pero en todo caso, él como especialista debería decirnos cuánto en promedio toma eso. Mire, en promedio, desde que un proyecto hidroeléctrico va tomando forma, puede tomar 6 o 7 años. Si el proyecto ya tiene forma, o sea, ya ha sido estudiado, ya tiene ingeniería más o menos desarrollada y tiene que pasar a la etapa de inversión, en promedio de 4 a 5 años. Si es que no se presentan dificultades. Puede haber dificultades sociales, que son las paralizaciones que ocurren por paros, huelgas, reclamos. Puede haber imprevistos técnicos ambientales, por ejemplo, que se encuentre una falla estructural en el terreno donde se va a hacer un túnel, ¿no? Que a consecuencia de un sismo aparezca una fisura que no se había previsto en el diseño, ¿no? Entonces, como mínimo, los proyectos, la construcción nomás demora más o menos entre 4 y 5 años, más las etapas de inversión, desarrollo de la ingeniería, financiamiento, 1 o 2 años más. O sea que un proyecto, desde que más o menos se tiene claro el proyecto, va 6 a 7 años a futuro. Y además, otra cosa que ese proyecto tiene una proyección de funcionamiento de 30, 40 o 50 años. El Mantaro tiene más de 40 años y sigue trabajando, digamos, ¿no? Entonces, uno hace proyectos hidroeléctricos no pensando en lo que va a pasar el próximo año, 2 años, sino pensando en lo que puede ser útil de aquí a 10, 15, 20, 30 años. Ese proyecto, Mantaro fácilmente va a pasar 50 años.
Sí, señor Aragón. Y puede sonar razonable. Sin embargo, se han creado expectativas también sobre otros megaproyectos que precisamente nos tienen ahora aquí investigando. Los precios de esta licitación no han sido sobrevalorados, de acuerdo a denuncias formuladas, y los contratos de suministro de esta licitación son por 15 años. Y hay contratos vigentes paralelos a los derivados de la licitación convocada por Ocinermin. De eso no le puedo explicar porque eso ha sido una decisión totalmente de proinversión. En línea con lo anterior, le solicito desarrolle la finalidad de las siguientes cláusulas contenidas en el contrato de compromiso de inversión. El literal E de la cláusula 2.2. Los precios pactados en los contratos de suministro no serán modificados por la aplicación de reglas tarifarias establecidas por la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, ni demás normas relacionadas, y serán consideradas precios firmes, conforme estos son regulados en la Ley de Desarrollo. ¿Qué implicancias en los contratos de suministro tiene esta cláusula? Bueno, esto recoge lo que dice la Ley 28832, ¿no? De que una vez que se suscribe un contrato a largo plazo, los precios se mantienen firmes, fijos. Solamente se reajustan por algunos indicadores de inflación internacional, ¿no? Electroperú, que es el comercializador en esta licitación pública, ha indicado que los precios de adjudicación superan los precios del mercado eléctrico derivado de licitaciones convocadas por distribuidoras bajo el ámbito de la Ley 28832, y los contratos de suministro son de 15 años después de la puesta en operación comercial, que ha sido en octubre del 2016. Es decir, se encuentran vigentes, por lo que la determinación de un sobrecosto en el establecimiento de precios es relevante, más aún si en la cláusula se establece que no serán modificados. Bueno, como digo, la Ley 28832 establece que en estos mecanismos de contrato, de licitaciones para contratos, los precios deben permanecer fijos, o sea, es parte de lo que dice la Ley 28832. Ahora, ¿por qué resultaron más altos? Yo le puedo dar explicaciones técnicas de por qué es más alto la hidroeléctrica o no, pero ¿quién determinó el precio? ¿Quién aceptó el precio? Fue exclusivamente Proinversión. La apreciación personal, profesional que yo tenga, que si es razonable o no, va a ser subjetiva, digamos, ¿no? Pero lo objetivo es que esos son los precios que aceptó Proinversión. El literal A de la cláusula 2.3. El Estado garantiza al generador que, de ser requerido por este, hará sus mejores esfuerzos para que el generador obtenga y o renueve permisos, licencias, autorizaciones, concesiones, servidumbres, derechos de uso y similares necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de la central hidroeléctrica. En caso dichos derechos no fueran otorgados o renovados por la autoridad gubernamental competente en el plazo legal establecido, a pesar de haberse cumplido los trámites y requisitos exigidos por las leyes aplicables. ¿De qué forma el Estado podía cumplir esta cláusula? Bueno, yo entiendo esta cláusula que es la obligación natural del Estado, digamos, ¿no? No debería estar siquiera escrito, pero quizá Proinversión ha visto por conveniente precisarlo de esta forma, porque evidentemente el Estado debería cumplir todas sus obligaciones en cuanto a lo que es permisos, autorizaciones, licencias, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo entiendo de que si un municipio comienza a ponerle trabas en el otorgamiento de una licencia que no sean de acuerdo a ley, entonces el Estado velaba porque esos procedimientos se cumplan. O sea, por eso yo entiendo que esa es una obligación natural del Estado, ¿no? Es natural, ¿por qué consignarla expresamente y expresamente para este proyecto sobre el cual ya tenemos varias suspicacias? Nuevamente, ese es un diseño que ha hecho Proinversión. Para favorecer a quien se iba a hacer de la concesión. Me imagino, yo no puedo especular de esa forma, simplemente de que el contrato, todo el texto del contrato fue aprobado por Proinversión, estuvo hasta donde sé, formó parte de los documentos públicos del proceso de licitación. Parecería un favorecimiento indebido, señor Aragón.
Subjetivamente usted podría tomarlo así, pero en ese momento para nosotros era simplemente repetir las funciones del Estado, ¿no? ¿Conoce al señor Enrique José Miguel Cox Casinelli? ¿Qué relación ha tenido con él? En este momento no recuerdo si alguna vez lo he visto haciendo un trámite en el ministerio. Imagino que sí, por lo que le he explicado que muchos promotores de proyectos iban a indagar sobre sus trámites. En algún momento es posible que haya solicitado una entrevista para ver cómo andaba su proyecto, qué ventajas tenía, cuál era la concepción que estaban dándole al proyecto. Y era práctica recibir a los promotores de proyectos en el espacio. Con el señor Erlon Arfeli. Él también visitaba el ministerio para indagar sobre sus proyectos. Con el señor Julio Ernesto Carrasco. No recuerdo. Con el señor Jorge Guzmán Yangato. Tampoco tengo memoria. Con el señor Pedro Emilio Sánchez Gamarra. Pedro Sánchez fue el ministro de Energía y Minas mientras yo estuve en la dirección general. Con el señor Jorge León Ballén. Jorge León Ballén, no recuerdo exactamente, no ha sido una relación muy cercana, en todo caso, no recuerdo. ¿Ha tenido vínculo alguno con la empresa Sociedad Integrada de Consultoría S.A. Sidexac? Sidexa, no. ¿Ha tenido conocimiento o advertido si esta empresa realizó alguna consultoría para Proinversión o alguna de las empresas adjudicadas en la licitación pública internacional en materia de consulta? No tengo conocimiento. ¿Tuvo conocimiento de algún inconveniente o situación irregular antes, durante y con posterioridad al ejercicio de su cargo de director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas? ¿En qué sentido de inconveniente? ¿Ha advertido que hayan reuniones extrañas, instrucciones para impulsar con mayor celeridad algunos procedimientos? No he advertido ninguna de esas cosas que podían ser irregulares, ¿no? ¿En qué circunstancias se emite la resolución ministerial 364-2011? ¿Qué número, perdón? ¿En qué circunstancias se emite la resolución ministerial 364-2011 del Ministerio de Energía y Minas del 8 de agosto, publicada el 9 de ese mismo mes, en la que se acepta su renuncia al cargo? ¿Qué motivó su renuncia? Bueno, era el cambio de gobierno y yo como muchos funcionarios, pusimos el cargo a disposición presenté mi renuncia porque ya quería dejar en libertad al ministro que pudiese nombrar personal de su confianza. Fue una decisión suya, entonces. Sí, nunca he sido funcionario de carrera, entonces mi renuncia la presenté el primer día útil de agosto, no sé si fue 2 o 3 de agosto, y me aceptaron el 8 de agosto. ¿Le plantearon la posibilidad de quedarse? En el cargo no, pero me dijo esa vez el ministro Herrera, a quien sí lo había conocido por relación profesional previa de muchos años atrás, me dijo, no te vayas, quédate apoyándome acá, como asesor. Después se produjo una vacancia de la Dirección de Eficiencia Energética y me nombraron interinamente para desempeñar el cargo de director de Eficiencia Energética, al cual renuncié cuando me nombraron director del COES. ¿Algo más que añadir a esta comisión, señor Aragón? Bueno, sobre los hechos que me ha preguntado, hasta la fecha que yo me aparté del ministerio, es todo lo que puedo decir. Le agradecemos por su participación en esta comisión. Lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias a usted. Suspendemos brevemente la sesión.
Brevemente en la sesión de la Comisión Lavallato tras la presentación del señor Ismael Valerio Aragón, expresidente regional de La Libertad, que informó sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Huallaga S.A. para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya y en la licitación pública internacional del proyecto de energía de centrales hidroeléctricas 2, que habló sobre el rol que cumplió en su condición de director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? También información respecto a la concesión definitiva y la licitación pública internacional, ¿no? Entre otros cuestionamientos que realizó la miembros de la Comisión Lavallato. Hay que indicar que al inicio se registró un breve debate entre los miembros de la comisión que preside la congresista Rosa Bartra. Se aprobaron una lista de invitados, ¿no? Que amplía obviamente la relación de los ya programados por este grupo de investigación. Por ejemplo, se va a citar al excongresista Renzo Reyardo también, y también a otros invitados solicitados por el congresista Humberto Morales. En estos momentos la congresista Rosa Bartra le está informando al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que hay otro invitado, ¿no? Para el día de hoy. Para hoy se tenía previsto 3 invitados y todos referidos a la concesión otorgada a la empresa de generación Huallaga S.A. para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya y en la licitación pública internacional del proyecto de energía de centrales hidroeléctricas 2. ¿No? Hay que señalar de que la congresista Rosa Bartra y el parlamentario Víctor Andrés García Belaúnde están señalando sobre la pertinencia o no de interrogar al siguiente invitado. Hay que señalar que temprano estuvieron las congresistas la congresista Karina Beteta, el congresista Mauricio Mulder, Gilbert Violeta y Humberto Morales. Los congresistas se han retirado, solamente está la congresista Bartra y dialoga con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, quien les está explicando sobre su ausencia, ¿no? Y le está informando sobre la carta de los bolivianos respecto a una carta de Bolivia felicitando el trabajo de la Comisión Lavallato. Así que en breve debe reanudarse la sesión de esta comisión que se desarrolla, la sesión que se desarrolla en la sala Francisco Bolognesi. Bien, estamos a la espera entonces de que la congresista Rosa Bartra informe si va a ingresar el siguiente invitado. Para hoy se tenían 3. Recordemos que hasta ayer también tuvo una importante sesión que duró esto de las 7:30 de la noche, donde estuvo el presidente regional de La Libertad, el expresidente también César Acuña, donde dieron también sus testimonios. También estuvo José Murgia en la víspera respondiendo las interrogantes de los congresistas. Entonces escuchemos en unos momentos a la parlamentaria Rosa Bartra, presidente de la Comisión Lavallato, quien va a hacer la precisión, ya que los congresistas miembros de este grupo de trabajo han tenido que retirarse debido a sus recargadas agendas. Hace unos momentos se presentó entonces Ismael Valerio Aragón, expresidente regional de La Libertad, quien informó sobre el proceso de concesión definitiva. Bien, nosotros vamos a hacer un breve receso también, nos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con el desarrollo de esta sesión. Muy bien, Raquel, muchísimas gracias, siempre informando desde el lugar en donde aquí en el Congreso se produce la noticia. En este caso, la sala Francisco Bolognesi, a donde vamos a regresar luego de estos breves mensajes para ustedes.
El Congreso de la República, considerado el primer poder del Estado, es la institución que representa la opinión pluralista de la nación. Los congresistas son elegidos para legislar, fiscalizar y representar los intereses ciudadanos. La función de los legisladores es pública y de tiempo completo y comprende los trabajos en el Pleno, la Comisión Permanente y las comisiones, así como la atención a los ciudadanos y a las organizaciones sociales. Por ello, en Congreso Televisión, trabajamos para que usted esté al tanto de toda la labor parlamentaria en cumplimiento de las funciones de legislación, representación y control político. Congreso Televisión, un canal para todos los peruanos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada persona debe consumir 100 litros de agua por día. En nuestro país, CEDAPAL informa que el consumo diario de agua por habitante sobrepasa los 160 litros. Solo en Lima existen distritos en los que se duplica o triplica el consumo de agua por habitante. Solucionar este problema depende de ti. Nosotros hemos luchado mucho desde las asociaciones, nosotros madres de pacientes mismos, salimos, ¿no?, a defender esta planta que brota de la tierra como la medicina. No ha sido fácil, te diré. Esto se ha dado a base de la salud de muchos pacientes, porque hay que tener en cuenta que nosotros teníamos un cultivo colectivo y luego que el cultivo colectivo fue allanado, o sea, ahí en ese cultivo se fueron la esperanza de salud de varios pacientes, de muchos pacientes, ¿no? Tanto de cáncer, fibromialgia, epilepsia y enfermedades. Bien, volvemos a la sala Francisco Bolognesi con Raquel Salazar porque se ha reanudado la sesión de la Comisión Lavajato. Adelante, Raquel. Gracias, Álvaro. Así es, nosotros seguimos en la sala Grau. Sigue sesionando la Comisión Lavallato que preside en la sala Bolognesi, donde sesiona la Comisión Lavallato, la primera sesión ordinaria de la Comisión Lavallato que preside la congresista Rosa Bartra. Hace unos momentos concluyó la participación del señor Ismael Valerio Aragón Castro, exdirector de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien informó sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Guayaga S.A. para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya y a la licitación pública internacional del proyecto de energía de centrales hidroeléctricas 2 y sobre otros puntos. En unos momentos también se va a continuar con el interrogatorio al señor Jorge Fernando Guzmán Yangato para informar sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Guayaga S.A. para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya y en la licitación pública internacional del proyecto de energías centrales hidroeléctricas 2 y sobre los puntos, el rol que
cumplió en su condición de integrante del Comité Especial de Proinversión en la licitación pública citada, concesión definitiva, y a la licitación pública internacional, información respecto a la concesión definitiva aludida y otro conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación. El señor Jorge Fernando Guzmán Yangato ya se encuentra aquí en la sala Bolognesi. En unos momentos la congresista Rosa Bartra, quien se ha retirado brevemente, continuará entonces con este trabajo de la comisión investigadora y las preguntas al señor Jorge Fernando Guzmán Yangato. Repetimos, hace unos momentos se presentó Ismael Valerio Aragón Castro, exdirector de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien estuvo respondiendo a las preguntas de los parlamentarios y en especial de la congresista Rosa Bartra. Para hoy también se había citado a Pedro Sánchez, exministro de Energía y Minas. Y también se había citado a Jorge Alejandro León Ballén, ¿no?, para que informe sobre el rol en su condición de director ejecutivo de Proinversión en la licitación pública citada. Así que estamos a la espera de que se reanude la primera sesión ordinaria de la Comisión Investigadora Multipartidaria que preside la congresista Rosa Bartra. En estos momentos justamente hace su ingreso la congresista. Escuchemos. Damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Jorge Fernando Guzmán Yangato. Él acude a esta comisión para informar sobre el proceso de concesión definitiva otorgada a la empresa de generación Huallaga S.A. para la construcción y puesta en operación de la central hidroeléctrica Chacya y en la licitación pública internacional del proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas 2. El señor Guzmán asiste a esta comisión acompañado del abogado Óscar José Cubas Barrueto, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34827. Se le ofrece, señor Guzmán, el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre el tema agendado. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me hacen para poder dar respuesta a todas las inquietudes que puedan tener la comisión. Quisiera en principio presentarme. Yo soy ingeniero mecánico electricista. Tengo experiencia en el sector eléctrico. Trabajé en la empresa llamada Empresas Eléctricas Asociadas o Electrolima, después 22 años. Como ustedes saben, esta se procedió a su venta en el año 94. Tuve una primera experiencia entonces del proceso. Luego pasé a dirigir la empresa de Cañete, que como saben era parte de la empresa Electrolima, y durante 2 años se trabajó en ella para adecuarla para su venta y hoy día pertenece a Luz del Sur. De igual manera, trabajé luego para el proceso de privatización de las empresas regionales, dirigidas en aquel entonces por el ingeniero Manuel Quillán, que ya no está con nosotros. Digo esto simplemente para recalcar que sobre los procesos y temas relacionados al sector eléctrico tengo la suficiente experiencia y formación, al igual que en las actividades mismas de antiguamente privatizaciones y posterior concesiones. Gracias, señor Guzmán. ¿Por qué razón, señor Guzmán, si las bases primigenias contemplaron una estructura que tuvo como base legal la Ley 28832, posteriormente, a través de la dación del Decreto Supremo 003-2011, que reglamenta el Decreto de Urgencia 032-2010, antes aludido, se modifica la estructura? Crea la figura del comercializador de la energía, figura que no se encuentra regulada en la normativa del sector eléctrico aplicable a estas licitaciones. Bueno, quiero precisar de que en este evento que nos convoca hoy día relacionado a
la empresa Chadia, mi rol fue el de ser miembro del comité